Nos han pedido la identificación de un medicamento del que nos han dado una grajea de farmacia. En este vídeo vamos a intentar determinar su estructura mediante espectros de resonancia magnética nuclear, de protón y de carbono, en sus versiones mono y bidimensionales, registrados en un espectrómetro de bajo coste Magritech de sobremesa de 80 MHz. Hemos probado a disolver la grajea en cloroformo deuterado, pero su solubilidad es tan baja que el espectro de protón es de muy mala calidad. Sin embargo, en metanol deuterado su solubilidad es suficiente y conseguimos disolver unos 50 miligramos en 0,6 mililitros. El espectro de protón muestra señales en la zona aromática, alrededor de 7 partes por millón, con una forma típica de un benceno para-disustituido. Por ello, a esas señales le asignamos tentativamente una integral de 4 unidades. A 4,7 ppm se observa la señal del agua del disolvente, cuyo multiplete tomamos como referencia a 3,31 ppm. A 4 partes por millón aparece una señal compleja mezclada con un singlete que integra en total para 3 unidades. A 3,4 ppm hay otro singlete con una integral de 2 unidades. A 2,75 ppm encontramos un multiplete que integra para 3 unidades. Por último, a 1,1 tenemos una señal que integra para casi 6 unidades, que no sabemos si son 2 singletes o un doblete. En total tenemos un mínimo de 18 protones. Las señales pequeñas se descartan por ahora y se asume que pertenecen a impurezas. Al cabo de unas 3 horas y de más de 5.500 scans, obtenemos un espectro monodimensional de carbono. Tras localizar el septete del metanol deuterado y asignarle el desplazamiento de referencia de 49 ppm, el espectro nos muestra 12 señales, de las que 2, la de 131 y 115,5 ppm, son especialmente intensas, están en la zona aromática y podrían pertenecer a 2 carbonos equivalentes cada una, en acuerdo con la hipótesis del benceno para sustituido que nos sugirió el espectro de protón. Por tanto, podemos asumir que el compuesto tiene 14 carbonos y un mínimo de 18 protones. El espectro HSQC sensible a la fase, registrado en casi 10 horas, nos permite ligar las señales de los protones y carbonos directamente unidos, dando lugar a las parejas que te indico. Las señales en rojo pertenecen a grupos CH y CH3 y las azules a grupos CH2. Además, las señales de carbono, que no muestran correlación, deben pertenecer a carbonos no protonados, de los que destaca la señal a 176,9 ppm, desplazamiento típico de un grupo carbonilo de derivado carboxílico. Las otras 2 señales, a 158,8 y 128,6 ppm, deben pertenecer a los carbonos no protonados del benceno para-disustituido. El espectro COSI, registrado en menos de 10 minutos, nos permite averiguar qué protones se acoplan entre sí. Se observan 3 acoplamientos, de los que el de la zona aromática nos refuerza la hipótesis del benceno para-disustituido. La señal a 1,1 ppm se acopla con la parte de 2,85 ppm del multiplete que aparece entre 2,4 y 2,9 ppm, que integraba para 3 protones, por lo que no pueden ser 2 singletes, sino un doblete. Su integral de 6 unidades y el hecho de que se correlacione con 2 señales de carbono sugiere que se trata de 2 grupos metilo diastereotópicos unidos a un grupo CH, es decir, un grupo isopropilo. Para que los grupos metilo de un isopropilo se diferencien en desplazamiento químico, al menos en carbono, debe existir un estereocentro en algún lugar de la molécula que provoca la diastereotopicidad de los metilos. Por último, el multiplete a 3,99 ppm se acopla con la parte de 2,70 ppm del multiplete que aparece entre 2,4 y 2,9 partes por millón. Podemos asumir que el multiplete a 3,99 partes por millón pertenece a un grupo CH, cuya señal está superpuesta con un singlete a 3,94 ppm que responde del resto de la integral de esa zona, es decir, para 2 protones. Si en el multiplete que aparece entre 2,4 y 2,9 ppm descontamos la integral de la parte de 2,85 que pertenecía al grupo CH del isopropilo, nos quedan 2 unidades para la integral de la parte de 2,70 ppm, que se acopla con el multiplete a 3,99 ppm. Por tanto, además del grupo isopropilo con los metilos diastereotópicos, tenemos una unidad CH, CH2
de la que el grupo CH debe ser el posible estereocentro y debe estar unido a un átomo electronegativo, dado su elevado desplazamiento químico, por ejemplo, un grupo OH. Podemos hacer un recuento de los fragmentos que hemos averiguado, junto a sus desplazamientos de protón y carbono, indicando además qué tipo de espectro nos ha permitido hacer las correlaciones correspondientes. La ubicación de todos los fragmentos la intentaremos hacer mediante el espectro HMBC de correlación protón-carbono a más de un enlace, registrado en algo más de 2 horas y sintonizado para constantes protón-carbono de tan solo 3 hercios. La primera correlación interesante es la que liga el grupo carbonilo a 176,9 ppm con el grupo CH2 a 342 ppm. A su vez, este grupo CH2 se correlaciona con los carbonos a 131 y 128,6 ppm, lo que indica que este grupo CH2 está unido al anillo aromático para sustituido. La señal del carbono no protonado del anillo de benceno a 158,8 ppm se correlaciona con los protones a 394 ppm y muy débilmente con los de 342 ppm. Esto sugiere que el grupo CH2 de 394 está unido al carbono no protonado del anillo de benceno para disustituido, con lo que ya hemos encontrado los dos sustituyentes de este benceno. Como era de esperar, la señal a 158,8 ppm se correlaciona con los protones aromáticos, de los que está a 2 y 3 enlaces. La señal de carbono a 69,2 pertenece a uno de los grupos CH, se correlaciona con los protones a 394, lo que sugiere que se une al grupo CH2 con ese desplazamiento de protón. Además tiene una correlación con los protones a 270 ppm, lo que está de acuerdo con la unión deducida del COSI. Por último, el carbono a 50,8 ppm muestra una correlación con la parte de 285 ppm del multiplete entre 2,4 y 2,9 ppm, lo que indica que ese grupo CH2 podría estar unido al isopropilo. La primera tentativa de estructura queda entonces como te indico, pero hay varios inconvenientes muy serios en lo que se refiere a los desplazamientos químicos de protón y de carbono con esta estructura. Por ejemplo, es imposible que un grupo CH2 unido solo a un anillo aromático como elemento más electronegativo pueda aparecer a nada menos que 394 ppm en protón y a 71,6 ppm en carbono. Así que sería más que razonable considerar que entre medias de los dos haya un oxígeno. De esa forma se explicaría también la enorme diferencia en desplazamiento químico entre los carbonos no protonados del anillo aromático. Por otra parte, los desplazamientos del grupo CH2 unido al isopropilo y del grupo CH de este último son excesivamente altos para ser exclusivamente alifáticos. En este caso también sería necesario intercalar un heteroátomo, aunque los desplazamientos no darían para considerar un oxígeno. Tendríamos que pensar en un nitrógeno o en un azufre, más probablemente en un nitrógeno porque el azufre no induce desplazamientos tan altos en los carbonos. La inserción de estos heteroátomos es compatible con las correlaciones del HMBC, por ejemplo, la que se observa entre 158,8 ppm y 394 ppm se establece entre 3 enlaces al incluir el oxígeno, ningún problema, y la que se observa entre el carbono a 50,8 y el protón a 285 se tiene también entre 3 enlaces al incluir el nitrógeno, tampoco hay ningún problema. Esta tentativa de estructura es mucho más razonable, pero nos queda por determinar cuál es la función carbonílica. ¿Cómo podríamos hacerlo? La RMN nos permite obtener información directa de hidrógenos y carbonos, pero tan solo indirecta de la presencia de heteroátomos. El grupo X podría ser un OH o un NH2. Fíjate que algo tan simple como el tratamiento de la disolución del compuesto con unas gotas de disolución saturada de bicarbonato sódico quizá nos daría la respuesta, porque en el caso de ser X1H tendríamos un ácido carboxílico, se observaría el desarrollo de CO2 y efervescencia. En un espectro infrarrojo también hay una gran diferencia entre los grupos OH y NH2 de ácido y amida, respectivamente. Como ves, la determinación de estructuras es una tarea multidisciplinar que requiere una formación química muy sólida y un conocimiento profundo de las diversas técnicas espectroscópicas. ¡Hasta pronto!